Hola a todos, quien les habla, Patricia Heimburg. Estoy aquí en compañía de la licenciada Antonia Villalba. Ella es la encargada del área laboral del estudio contable Müller. Y en esta tercera y última entrega les estaremos hablando acerca de la seguridad ocupacional y de las inspecciones que puede realizar el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. La seguridad ocupacional, como sabemos, no es un tema nuevo. Sin embargo, nos gustaría saber si podrías explicarnos en qué consiste básicamente esta obligación. Todo establecimiento donde trabajen 150 o más trabajadores, incluyendo lo que realizan tareas administrativas, deben organizarse y mantener el servicio de seguridad en el trabajo, higiene, industria y medicina laboral. Los establecimientos que cuenten con menos de 150 trabajadores, incluyendo lo que desarrollan tareas administrativas, deben solicitar los servicios especializados de un externo en medicina, higiene y seguridad en el trabajo. El objetivo fundamental de esto, de los servicios mencionados, serán de sus respectivas áreas, prevenir todo daño que pudiera causarse a la vida y a la salud de los trabajadores por las condiciones de su salud, protegerlo en la actividad contra los riesgos resultantes nocivos para la salud. Y todo esto también debe ser aplicado a las empresas de menor tamaño. No, la empresa de menor envergadura, como por ejemplo un establecimiento ganadero que cuenta menos de 50 trabajadores o menos de 25 trabajadores, deben contar mínimamente con lo que es el protocolos de primeros auxilios, es decir, tener en su establecimiento el botiquín de primeros auxilios. También contar con un equipo de protección, equipo de seguridad. También sí o sí lo que deben tener es realizarse los exámenes médicos admisionales y periódicos. Admisionales se refiere más bien cuando se le contrata a un trabajador que primero, antes de llevarle a la estancia o al lugar de trabajo, debe pasar por el puesto de salud o por alguna clínica para realizarse esos exámenes. Esto es esencial para la contratación. Ahora bien, todas estas entregas que se hacen, como por ejemplo el tema de equipo de protección, ropa de trabajo y demás, se tiene que dejar escrito y firmado por el trabajador de que recibió esto. Es necesario que ellos firmen este documento porque es la única prueba que el empleador tiene de que haya cumplido con esa obligación, con la exigencia de proveerle esto al trabajador. Lastimosamente acá en el Chaco tenemos un problema en, así decirlo, al no contar con un médico en medicina laboral. Entonces, nuestra recomendación es que de igual manera se hagan esos exámenes en el puesto de salud o en la clínica para que ellos puedan tener esos respaldos. Ahora, habíamos consultado con el Ministerio de Trabajo qué vamos a hacer en este caso, ya que en el Chaco no tenemos un médico en salud. Lo que ellos nos dijeron, ¿verdad? Es que tendríamos que tratar de contactar a un profesional que sea de Asunción y enviarles a ese profesional los estudios que se hizo el trabajador aquí al ingresar para que pueda revisar y emitir su certificado. Es algo, es un proceso bastante largo, pero también da la opción para poder cumplirlo, ¿verdad? Pasando un poquito al tema de las inspecciones, en el pasado hubo rumores de que los funcionarios del ministerio no tienen el permiso de acceder a los establecimientos ganaderos, por ejemplo, sin contar con una autorización del propietario.
pero este año fue emitida una nueva reglamentación al respecto. ¿Cómo se deben llevar a cabo correctamente entonces las inspecciones? Bueno, en primer lugar, es importante mencionar que el Ministerio de Trabajo tiene la facultad de inspeccionar todo tipo de establecimiento en donde existen trabajadores dependientes para verificar si se cumple con la legislación laboral y seguridad social. Según el reglamento de la inspección aprobado en mayo de este año, em, la autoridad competente en el Ministerio de Trabajo debe emitir una orden de inspección antes de que inicie cualquier intervención. Es decir, con esta orden, el fiscalizador tiene la autorización de constituirse en el lugar del establecimiento del empleador, a ser inspeccionado y sin previo aviso, es decir, realizar una visita in situ. Si el empleador niega el paso a los fiscalizadores, es decir, si el empleador no le deja entrar al establecimiento a estos fiscalizadores, debe retirarse, es decir, los fiscalizadores se deben retirar del establecimiento y volver con una orden judicial. Entonces, la recomendación ahí en el momento de que el ministerio visite los establecimientos ganaderos, entonces se le permita ingresar para que ellos puedan realizar sus funciones, siempre que sea dentro del margen del respeto. Los fiscalizadores siempre deben portar uniforme. También deben tener un carnet que le identifica y presentarse al empleador como persona responsable antes de iniciar el procedimiento de inspección. Los inspectores deben comportarse como asesores, es decir, ellos no tienen la autoridad de llegar, imponerse ahí y tratar mal al empleador. Sin embargo, ellos tienen la obligatoriedad de asesorarle al empleador. Por ejemplo, si ve que un trabajador está realizando sus tareas en áreas donde su integridad física corre peligro, entonces la función del fiscalizador en ese momento es instruir al empleador y así también al trabajador de cómo actuar ante esa situación y con qué equipo hay que contar para realizar dichas tareas. Entonces, el otro punto también, ¿verdad? Cabe mencionar que el inspector tiene derecho de separar a los trabajadores, es decir, en el momento que diga, yo necesito hablar con este trabajador en privado, en este caso el empleador le debe dejar para que converse con el inspector. Es un derecho, ellos tienen esto como un derecho que pueden realizar con un trabajador. También los inspectores tienen la potestad de tomar fotos, de hacer video del lugar de trabajo. Esto está dentro de su manual de funciones. Finalizando, ¿podrías darle alguna recomendación a los empleadores sobre cómo comportarse correctamente ante una fiscalización, aparte de las que ya estuviste mencionando? Recomiendo a los empleadores que primeramente, ¿verdad? Antes de formalizar la contratación de sus trabajadores, coordinen una visita en el estudio contable junto con su trabajador a ser contratado. Esto ayuda a que la información sea suministrada todo de una vez al estudio contable para que se pueda hacer las gestiones correspondientes ante el IPS y al Ministerio de Trabajo. Además, asegura que los documentos sean firmados todo como corresponde, ¿verdad? Antes de la contratación del trabajador. Eso es nuestra primera recomendación, ¿verdad? Que se trate de hacer todo el proceso de contratación, como por ejemplo exámenes médicos, contrato de trabajo firmado, planilla de equipo de protección firmado, antes de llevarle al trabajador en el establecimiento ganadero. Luego le recomendamos también
que si es que estos trabajadores le van a llevar a su familia, que primeramente le pueda inscribir como beneficiario en el Instituto de Previsión Social. Esto en realidad es una obligación del trabajador realizar. Pero, ¿qué pasa? En el momento de que algunos de los familiares, estando en el establecimiento ganadero, sufre alguna enfermedad o algún accidente, entonces también ellos están asegurados. Y de manera indirecta, si es que no está asegurado, también va a influir, ¿verdad? Que el empleador va a tener que costear, ayudar de forma indirecta con adelantos y demás cosas, si es que los familiares en sí no están asegurados. Por eso recomendamos también que se haga ese paso. Adicionalmente, si el trabajador también, ¿verdad? Hay que contratarle y si viene de otro lugar, recomendamos que se verifique una vez su antecedente policial y judicial para saber qué tipo de persona es la que está llevando en su establecimiento ganadero. Entonces, eso es una recomendación muy, muy importante, ya que hubo casos, ¿verdad?, de que muchas veces se lleva a la estancia a una persona que es prófugo de la justicia. Entonces, es una forma de conocer más a la persona que va a entrar también entre sus bienes, entre su familia, entre sus ganados. También es importante que los empleadores inscriban a los trabajadores en el seguro. Es decir, no llevarle nomás sin tener registrado primero en el IPS, ¿verdad? O en el seguro AMH o Seguro Social Colonia. Porque, ¿qué pasa? Hay muchas veces, en muchas ocasiones, el empleador le lleva al trabajador al establecimiento ganadero y habiendo tantos procedimientos a cumplir en el momento de la inscripción, entonces lo que hace el empleador es llevarle sin seguro para probarle primero, por lo menos por un mes o 2 meses. Pero en los peor de los casos, cuando sucede, ¿verdad?, un accidente laboral, por ejemplo, en ese periodo donde no estaba asegurado, el costo de ese accidente, el costo que genera el hospital, va por el empleador. El empleador tiene que cubrir totalmente esos gastos generados porque no le dio seguro en el momento de la contratación. Además, ya hubo casos donde el trabajador quedó inválido. ¿Qué pasa en estos casos? El empleador tiene que responder hasta un tiempo indefinido con ese trabajador, es decir, pasarle una remuneración para solventar sus gastos, ya que este accidente ocurrió dentro de la empresa y este trabajador no estaba asegurado. Entonces, por esas cuestiones, por esas razones, nosotros recomendamos que de entrada se tenga todo el tema de las documentaciones, así prevenimos, ¿verdad?, sanciones, multas de parte del ministerio y también a la par cumplimos con lo que es la ley y nos protegemos de eventuales situaciones que no son tan agradables. Y eso sería todo, las informaciones que le estuvimos brindando. Esperamos que les sea de utilidad y gracias.